noches. Bueno, ya son las 6:08. Vamos a empezar la clase, ¿ya? Me parece que estarían faltando 2 alumnos nada más, porque en total son 19, uno que ya no asiste y un alumno que se trasladó a la mañana, quedan 16, 17. Entonces ahorita están haciendo 14, los 3 que faltan ya estarán llegando, ¿no? Entonces vamos a compartir la pantalla con la asistencia. Ya. ¿Dónde está? Ya estamos acá, hoy día 27. Paz, Chumpitas. Hola, ¿se Presente, encuentra? profesor, buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches, profesor. Buena. Ya mañana. Chipana, Edisa. Presente, profesor. Buenas noches. Buena. Bolívar, María. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas. Bernal, Neila. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas. García Ritz. García Ritz Cani. Ya la tercera falta. Ampuero y Ocelin. Pero sería la cuarta. No, ya ella ya tiene 5, ya no. 6 faltas ya serían. Arroyo, Juan. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas. Asistente. González, Yerela. Presente, profesor. Presente. Buenas. Condori, Madeleine. Presente, profesor. Buenas. Ramírez, Roberto. Hola. Nada. Tú. Casachagua, Leónidas. Ya también está faltando bastante. Bernal, Claudia. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas. Ramos, Zoila. Buenas noches, profesor. Buenas. Alvarado, Carla. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas. Sosa, Blancanieves. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas. Eusebio, Silvia. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas. Tarazona, Alexander. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas. Bautista, Colachagua, Ashley. Hola. Nada, no viene. Vamos a guardar la asistencia. Vamos a ver, no hay nadie acá. Silvia, Eusebia contestó, Isabel también. Ya está.
Entonces, ahorita vamos a entrar al curso. Hoy toca, ya comenzamos la segunda parte del curso. O sea, la primera parte ya se concluyó. Aquellos alumnos que, bueno, no han asistido, toda la primera parte es como 50% de inasistencia, pues, ¿no? Entonces, lo vamos a sentir mucho. Ya. Entramos al trabajo. De aquí, como pueden ver, el tema 5 es economía, ¿no? Acá se les ha dejado una lectura del tema de economía. Se ha hecho un PPT también del tema para explicarles. Se les ha compartido un video también sobre el mismo tema de economía, de sistema económico. Y tarea, ¿no? Final para que lo resuelvan. Puede ser durante la clase, pero se le va a dar chances el día viernes, ¿ya? Solamente a los que asisten, porque estoy viendo que, no sé, si es en su salón, otros salones no asisten y se permiten dar su tarea, ¿no? Entonces, aquí, si un alumno tiene 30% de inasistencia, bueno, con un adicional puede ser, ya, pero no tiene derecho a muchas cosas, ¿no? Ya, bueno. Entonces, vamos a empezar haciendo las preguntas respectivas. Lo que está causando bastante preocupación, ¿no? Es el tema de las elecciones, el enfrentamiento que se viene dando ahora entre dos grupos totalmente antagónicos en cuanto a su sistema económico, ¿no? O modelo económico que le llaman. Nosotros vivimos hoy en día en el Perú un modelo económico, ¿no? Y tiene que darse cuenta cuáles son esas características de ese modelo económico. Entonces, pero sabemos que este modelo económico no es tan, como decimos, saludable para la gente, para las grandes mayorías, ¿no? El Perú y como país tampoco no vemos un desarrollo. Si ustedes visitan a Ecuador, Bolivia, Chile, nos llevan por muchos años en cuanto a cultura, desarrollo, bienestar, ¿no? Empleo. Claro, yo personalmente no estuve por allá, pero se escucha comentarios con los que han visitado, que es muy diferente la vida por esos lugares que acá. La pregunta es ¿por qué están habiendo tantos recursos? Nos han convertido, ¿no?, en un país primario exportador y no nos permiten vender conocimientos, como se dice, ¿no? Nosotros dice que vendemos materia prima, de eso vivimos, o nos dan alguna migaja de lo que lo que sale de acá, lo que es todo lo que es hidrocarburos, materias primas, ¿no? Nos dan una partecita y con eso nos contentamos y vivimos tan ajustadamente. Y bueno, todo está privatizado, ¿no? Ese es parte del modelo, pues, económico. Entonces, bueno, claro que ellos dicen que a la empresa, el sistema capitalista es el modelo que genera riqueza a través de la empresa, la inversión, la iniciativa, el emprendimiento, dice, ¿no? Uy, señor, entra, salga. Se genera bienestar, desarrollo para todos los peruanos. Entonces, eso es un poco discutible, ¿ya? Y en este enfrentamiento que se viene dando, porque hay una iniciativa de cambio, pues, ¿no? De cambio a un sistema más igualitario, más justo, más moderno, ¿ya? Porque lo que dicen los medios que ese es un modelo antiguo, anárquico, antárquico, de dinosaurios, eso es pura ignorancia. El sistema socialista capitalista, digamos, comunista, no, el comunismo ya no existe, el socialismo, ¿no?, moderno, es un sistema nuevecito, más moderno, más bien el sistema capitalista es el antiguo, ya después de la Edad Media surge el movimiento liberal en el siglo XVI
después de la Revolución Francesa, y surge primero el mercantilismo, después viene el capitalismo, ¿no? ¿Ya? Y luego, pues, dado la crisis del capitalismo, los problemas del capitalismo, surge el socialismo como un modelo de solucionar los problemas del capitalismo. ¿No? Que no es que se piense que el comunismo es antiguo, que es ya ha pasado de moda, es todo es al revés. Ya bueno, el tema que está preocupando es la muerte ya son 18 hermanos patriotas de nuestra patria que están pagando con su vida inocentemente, injustamente, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿quién lo mató? Si fue Sendero Luminoso, ¿por qué este grupo se pone activo cada vez que hay elecciones? Cada vez que hay elecciones está vivito y coleando. Y peor cuando un sistema socialista que busca la justicia, la igualdad, no como derecho fundamental, aparece el Sendero, ¿no? Cuando el capitalismo no tiene problemas, está vivito y coleando, el Sendero está tranquilito, no dice nada. No sé si se da cuenta. Entonces la pregunta es, ¿quién me controla al Sendero? Si es que se dice que todavía existe. Entonces, si existe todavía, la pregunta es, ¿quién los controla y los hace despertar cada vez que hay elecciones? ¿No? Luego voy a hacer las intervenciones, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, cuando tenía 20 años estudiaba economía, ¿no? Y el terrorismo, uno de los primeros lugares que terrorismo que cuando llegó al Sendero, pero llegó fue a Huánuco. Yo estuve ahí en una reunión con unos amiguitos ahí, pues, ¿no? Y justo se me acercaron personalmente y me contaron que ya estaban llegando. Sí, yo no entendía pues nada, ¿no? Yo estudiaba economía, pero no entendía bien esto. Entonces, luego, por ahí, pues por la selva, no, por Huánuco, por ahí había pues matanzas, ajusticiamiento. ¿Y quiénes morían? Morían así como el señor que está declarando ahora, habían gobernadores, alcaldes, habían sindicalistas, dirigentes de campesinos. A ellos los mataban, los acribillaban, los descuartizaban, etcétera, etcétera, a los comerciantes ahí que no eran personas distinguidas por ahí, a todos los desaparecían, los mataban. Pero nunca mataban a pesar por acá en Lima, ni en la capital de provincia, no moría ningún personaje importante, ¿no? del sector capitalista o de la burguesía del Estado, ¿no? Los militares, no se iban en contra de ellos. Solamente liquidaban puro pobre campesino, sindicatos azucareros, sindicatos de todos las zonas, pero las regiones. Entonces, yo me preguntaba y decía, pues, ¿quién es el interesado en liquidar a esta gente? ¿La derecha o la izquierda? Y hoy veo la respuesta, ¿no? De quién más o menos está controlando acá. Porque yo veía, pues, allá todo el mundo veía que los cerucos eran gringos, no eran peruanos, eran gringos. Y usted sabe, por la agenda internacional, por la División Internacional del Trabajo, el Perú está designado o asignado de ser proveedor de materias primas al mundo. Entonces, a toda persona que representaba un obstáculo para esa intención, lo liquidaban, pues estaban preparando terreno. Y cuando llegó el capitalismo por acá, a través de las recomendaciones de Washington, bajo las recetas de allá, entró el gobierno capitalista, un gobierno cambió la constitución a su antojo y comenzaron pues a llevarse nuestros recursos, a depredar todo lo que tenemos. Y ahora
pretenden seguir ¿no? Y están acostumbrados a eso, a esas concesiones. Ya, bueno. Entonces, yo les pregunto, vamos a entrar al debate. ¿Qué opinión les merece este acontecimiento? Ya, voy a pedir intervenciones, 3 primeros para ponerle su nota acá. Ya. Con esa pequeña introducción que se le hace, ya pueden entrar a hablar sobre qué es economía y también principalmente lo que significa este hecho macabro, ¿no? De matar a la gente inocente. Ya, bueno, como no hay respuesta, pasamos al tema de economía, ¿ya? Ya, gracias. Vamos a compartir acá la lectura. Vamos a ver esta lectura. Esto es para que lean ustedes. Se le ha compartido esta página, ¿no? Que es el más común. Elegido porque está más clarito que los otros, ¿ya? Economía, bueno, en primer lugar hay que definir qué es economía, ¿no? Tipos de economía, el positivismo, la teoría económica, la política económica y economía política, que son distintas, ¿no? Luego la macroeconomía, la microeconomía, hay cuantas cosas que se habla desde el punto general. Pero acá lo más importante es hablar de lo que es sistema económico, ¿ya? El sistema económico es modelo económico, puede ser capitalista o socialista. Ambos tienen los mismos elementos, porque ambos modelos tienen el mismo origen, son la misma cosa, ¿no? Entonces, tanto el socialismo como el capitalismo tienen esos 5 elementos acá. La diferencia es quién lo maneja. Aquí tenemos, por ejemplo, los agentes económicos, ¿no? Tenemos las empresas, el sector privado, tenemos las familias al medio, y el sector público es el gobierno. Entonces, la diferencia entre un sistema capitalista y socialista es quién es el protagonista, digamos, en las decisiones económicas, en la actividad económica. En el sector capitalista, la empresa, el sector privado es el que domina, es el que hace empresa, hace actividad económica, y el Estado mira y ayuda, o quizás es el proveedor de buena infraestructura, ¿no? Pone las condiciones legales, pone las condiciones físicas de caminos, ¿no? Carreteras, para articular lo que es la producción agropecuaria con la industrial, el comercio, ¿no? Más o menos pone las condiciones. Y las familias, bueno, están atrapados entre estos dos protagonistas. En el socialismo, el sector público es el que planifica toda la economía. Planifica la economía, cuánto, qué, para qué, por qué, con qué producir. ¿Ya? Entonces, el sistema que estamos viviendo ahora en el Perú es un sistema capitalista en que las empresas, a través de la CONFIEB, la Cámara de Comercio, ellos son los que decidan. Y el sector estatal no puede hacer empresa, está prohibido, está a través de la Constitución política al Estado, ¿no? Lo que antes de 1990 el Estado tenía cientos y cientos de empresas, todo el mundo trabajaba ahí. Y bueno, la recomendación de Washington le exigieron que privatice, ¿no? Entonces privatizaron todo lo que teníamos, grandes empresas, como decir, a precio de regalo. Lo regalaban a Chile, a todos los países, a Telefónica, lo regaló a España, Solgas, ¿cómo se llama? Solgar, ¿no? Lo regalaron a Chile. Así a todos los empresas lo regalaron. Y ellos lo vendieron pues a otro precio. Entonces nos quedamos con todas las empresas vendidas y vino pues la avalancha de empresas transnacionales y luego se creó el TLC, Trabajo Libre de Comercio,
y se están llevando nuestros recursos, ¿no? En todos los niveles, todos los, acá tenemos los sectores económicos, ¿no? Sectores económicos, acá tenemos agropecuario, industrial y de servicios. En todos estos tres sectores están metidos las transnacionales y se llevan todo. Y acá nos da, pues a los jóvenes les dan su trabajo, les hacen trabajar 12 horas y les pagan pues, el mínimo, 800, de ahí le saca para su FP y le quedan con 800 soles. Miren, en la parte agropecuaria que se llama, ¿no? Esta es la parte extractiva, debe ser acá, no es agropecuaria, parte primaria, pero no. Ya, que todo, la minería, la maderería, los pescados, los peces, todo se lo llevan ellos. Y pues la parte industrial, ¿no? También han venido a hacer industria acá, aunque casi de industria acá en el Perú no han venido a nadie a hacer industria. La única industria es Gamarra, nomás que hace ropas, ¿no? Acá no hay ni siquiera hay ensamblaje de autos, de bicicletas, de carros, ¿no? de la línea blanca, de estos de artefactos, ni siquiera eso hay. De servicios, por ejemplo, los supermercados, todos son ¿de dónde? De Chile, bueno, Metro, ya son los Plaza Vea, Totus, los Ripley, tantas cosas que todos el sector servicios llamado terciario, ¿no? Primario, secundario, terciario, son extranjeros, no es el modelo capitalista, ¿no? Y estas empresas, muchos no pagan impuestos. Porque ¿quién coloca a los funcionarios en el Banco Central de Reserva? ¿Quién coloca a funcionarios en la SUNAT? Son gente, ¿no? Vinculadas al grupo que ahora pretende seguir con todos sus privilegios, pobre Perú, ¿no? Siendo un país tan rico y hay mucha gente pobre, ¿no? La pobreza es un flagelo mundial y que está sentado en el Perú, así como otros países africanos. ¿Cuántos pobres hay en Perú? Según las estadísticas del INEI, que saben que eran 20% de los peruanos eran pobreza extrema hasta antes de la pandemia. Ahora ya han pasado al 30% de pobreza extrema. Solamente dice que gastan 360 al mes. ¿Quién vive con 360 al mes? Bueno, ese es el promedio que hay de gente en situaciones muy precarias. Esto todo es el modelo, pues. Entonces, acá tenemos cinco elementos que están bien estrechamente relacionados, ¿no? Primero, las necesidades de bienes y servicios. Este es inclusive el punto de partida de las ciencias económicas. Si no hubiesen necesidades, no habría ciencias económicas, ¿no? No habría razón de existir. Entonces, ¿cómo surgen las necesidades? Eso veremos luego. Luego frente a las necesidades vienen pues, las actividades económicas. Las actividades económicas son lo que a veces le llaman un proceso productivo, ¿no? O sistema productivo le llaman. Consiste en producción, producir, distribución, circulación, consumo y reciclaje, ¿no? Eso se le llaman actividades para solucionar el problema de la ciudad. Entonces, estas actividades requieren de factores productivos. Estos factores ya prácticamente son el tercer elemento. Los insumos, que acá lo han puesto como tierra, ¿no? Todo lo que es materia prima, pues, materiales. Para todo siempre se necesita materiales. Luego viene ya el trabajo, ¿no? El trabajo de las personas, de los asalariados. De ahí viene el capital financiero y el capital físico. El capital físico podría ser un local, puede ser unas maquinarias, equipos, etcétera, que se necesita para una empresa, ¿no? Y bueno, se necesita la organización, una empresa, o sea, los emprendedores. Porque sí, emprendedores, pues, el emprendedor es como que el que juega el ajedrez, ¿no? El que maneja a los otros factores.
Pero de estos factores que ven acá, ¿cuál es el más importante? Todos son importantes, pero hay uno que sin la presencia de ese factor no hay nada, no hay movilización, no existe proceso económico. ¿Quién sería? A ver, alguien que me diga para ponerle ya su 5 puntos. Profesor, Roberto Carlos está tocando la puerta. Ya, ahorita voy a entrar ya. Estamos acá, ¿dónde está? Ay, caramba. Este está en el... ¿Qué pasa? Estamos en la lectura, ¿no? Ahí está, pues, ya. Está Roberto Carlos, está Silvia, Isabel, Madeleine, Toc Toc, Condori Quispen, no, se parecerá cansado de estar esperando y se ha ido ya. Entonces, esa es la lectura, como estamos viendo. Son los factores, como decía, ¿no? Luego vienen los agentes económicos. ¿Quiénes son los actores, mejor dicho, los que actúan en este proceso económico? Como decía, serán las empresas, las familias y el sector público, ¿no? Sería el cuarto elemento del sistema económico. Luego el último elemento son los sectores, ¿no? Agropecuario, en otro libro lo llaman primario, acá industrial le llaman secundario, y el servicio es el sector terciario. Acá extracción, acá es industria, procesamiento, valor agregado, ¿no? Y acá servicios, todo lo que es comercio y otros servicios, ¿no? Que se pueden dar que a veces se terceriza, ¿no? Una industria terceriza el cobro por ejemplo, de sus clientes, las deudas, los que promocionan, ¿no? Hoy en día el delivery, como se llama, la venta virtual, son servicios, ¿no? Más que nada están ligados al comercio, pues. ¿Ya? Entonces, estos son los elementos y más abajo están explicados toditos. O sea, entonces están muy bien explicados, aunque acá habría que preparar, no tuve tiempo de preparar. Pero ustedes ya, aquí están las actividades económicas, producción, distribución, ¿no? Distribución, ¿cuál es la distribución? Venta directa, o sea, en detalle cada cosa. Acá tiene factores económicos, tierra, ¿qué es tierra? No, trabajo, capital, tipo de capital real, físico, le llama, financiero, que está, ¿no? Agentes económicos, está la familia, la empresa, etcétera, etcétera. Esto material ustedes lo van a manejar para hacer su trabajo de lo que es mapa conceptual. Ya, entonces, esta lectura es para que ustedes lo analicen, lo lean y les sirva para que hagan la tarea y para que aprendan, pues, ¿no? Y luego ya ahora sí nos tocaría ver el video que se ha compartido sobre el tema. Está eso. Vamos a ver esto. ¿Cómo sale acá, no? Esta es la lectura, trabajo en clase, ya está acá. Acá estaría el video que está acá. Se podría, mira, aquí está el video, pero seguramente no están escuchando, es muy bajito, siempre es muy bajito. Sí, no se escucha, profesor. Ya, entonces ustedes lo van a escuchar en sus casas, ¿ya? Este es el link, la imagen, ¿no? Para que ustedes puedan encontrar en YouTube. Y hay muchos videos sobre este sistema económico. Pero este es lo más bonito, ¿ya? Luego vamos a ver entonces hoy en día la clase que hoy día es el PPT, que voy a tener que explicarles, ¿ya? El tema que está acá, ¿no? Pero como que este PPT tiene algunas deficiencias, voy a compartirles de acá, ya de mi trabajo, ¿no? De mi archivo. Ya.
Entonces vamos a empezar pues rapidito nomás. Siempre en toda disciplina hay una definición general, digamos, ¿no? Luego ya viene la definición de cada teoría, ¿no? Ya definiciones de ciertas escuelas, de ciertas tendencias. En este caso, en el caso de economía, hay definiciones de acuerdo a lo que es economía clásica, economía capitalista, economía socialista, sus definiciones, un poco distinto, ¿no? Pero hay una definición general. Entonces, como todas las disciplinas, surgió en la época clásica. Ahora la pregunta, ¿por qué en esa época casi todas las conceptos, la filosofía que apareció, ¿no? En el tiempo, 300 años antes de Cristo? Los griegos, todo es griego, ¿no? Aristóteles, uno de los grandes pensadores por ahí, que su contemporáneo era Sócrates, que quizás fue unos 200 años antes de Aristóteles. Después estaba ahí, ¿qué más? Sócrates, Platón, etcétera, ¿no? Pero buena parte de la filosofía lo hizo Aristóteles. Mira cómo es que ya en ese tiempo ya definían, pero de esta manera, ¿no? Según él, la economía significa repartición equitativa, ya entre todos los miembros de la comunidad de la riqueza comunitaria. ¿No? Esta es una obra griega de Oiko, no sé cómo lo dice en latín, económica, de Aristóteles. Entonces, ¿qué significa? Dice, la ciencia económica puede definirse en función de la escasez o en función del bienestar. Siempre cuando hablamos de economía hay que hablar de bienestar, ¿no? Frente a dos cosas, a la escasez de recursos y por el otro lado a la escasez de recursos y el otro a las necesidades, a las necesidades que cada vez son más crecientes, ¿ya? Esto se dio como les decía, en 300 años antes de Cristo, en la época clásica. Ya en la época moderna, digamos, a partir del siglo XVI, con el movimiento mercantilista, luego capitalista, con la aparición de las ciencias en el siglo XVI y con el exterminio de la Edad Media, ¿no? Surge pues el movimiento liberal, las ciencias, todas ciencias naturales, ciencias sociales, la física, la química, las grandes edificaciones, aunque las edificaciones ya existían más antes. Surge también el concepto pues, de nación, de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos los grandes pensadores que coinciden con la definición inicial de Aristóteles. Lord Robin dice, la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar, ¿no? Siglo XIX. Y Alfred Marshall dice, la ciencia económica examina aquella parte de la acción social e individual que está más estrechamente ligado al logro y empleo de los requisitos materiales del bienestar. Tanto entre los tres hablan de recursos y satisfacción de necesidades para lograr el bienestar, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que haber recursos limitados, tiene que haber recursos escasos, ¿no? Para que se dé las ciencias. Entonces, pero un siglo antes, ya antes que estos conceptos de cada modernos, de los Robbins, que siglo XIX, siglo XVIII, o sea, 1700, inclusive antes de la Revolución Francesa, ¿no? Ya surgió la teoría, liderado por el señor Adam Smith, 1723, antes de la Revolución Francesa, ¿no? Adam Smith surgió pues, la primera teoría económica, así como ciencia, como economía política, como una ciencia ligada al gobierno, al Estado, ¿ya? A este sistema, ya teorizado por Adam Smith, le llamó capitalismo, que está muy ligado al liberalismo, a la libertad y también
posteriormente ya al neoliberalismo, que hasta hoy en día pues, persiste, el neoliberalismo persiste en los países subdesarrollados, así como el Perú. En los países desarrollados existe el capitalismo, ¿no? Clásico, donde de cierta manera ellos defienden el libre mercado. Entonces, ¿en qué consiste en síntesis el capitalismo, el liberalismo, todos estos ismos, esos tres, consiste en el libre mercado, ¿ya? El libre mercado es que le llamo, es como una mano invisible que regula la economía. ¿A través de qué? De la competencia perfecta. Entonces, en este sistema capitalista se debe cuidar mucho de que exista libre competencia, exista competencia perfecta, ¿no? Pero los propios capitalistas le sacan la vuelta, ¿no? Entonces, en la teoría pues, de Adam Smith, plantea que el libre mercado, la competencia perfecta, debe cuidarse a través de los sindicatos. O sea, el sindicato fue creado en el capitalismo, porque se sabía que la competencia, en la competencia perfecta, unos iban a ganarle a los otros, y al final los que ganaban se lo compraban, se lo comían a los pequeños, ¿no? Se lo devoraban, desde un punto de vista ya natural. Entonces, para eso es que el Estado debiera de ser participante regulando o prohibiendo los monopolios, los oligopolios, los monopsonios, todos los monos, ¿no? Para evitar que existan distorsiones del mercado. Entonces, el libre mercado y la competencia perfecta, ¿no? Y este hecho de competencia y mercado generaba prosperidad, generaba bienestar para todo, tanto empresarios como trabajadores, porque tienen que tener presente cuando se habla de economía siempre se habla que por un lado los que administran todo está el empresario o puede ser el Estado, ¿no? Y las familias que están al frente. Entonces, cuando alguien define o cuando se define qué es desarrollo económico o desarrollo así a secas, como se dice, desarrollo es bienestar de las familias. Porque el fin supremo... Profesor, sí. disculpe, están tocando la puerta de nuevo. Otra vez, ya, voy a volver ya. Esto acá... ¿Cuál sería esto? ¿Cuál será? Ay. ¿Ves? Toca y se va, ¿no? Después van a decir en el WhatsApp así que no me deja entrar. Porque nosotros, la clase empieza a las 5:30, se le da media hora de tolerancia, después se espera 10 minutos y se deja entrar, que sigan entrando. Entonces, si llegan después, ya no es responsabilidad de nosotros, de ustedes, ni mío, de que no, porque se van quejando de que ya la tolerancia pues, es grande, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con la clase, pues. ¿Dónde estamos acá, no? Entonces, el capitalismo tiene estas características del libre mercado, competencia perfecta y prosperidad, y según ellos, de prosperidad. Pero la pregunta es si es cierto que hay prosperidad, hay bienestar, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca con el capitalismo? ¿Qué es lo que todos los días buscan las empresas, los empresarios, en la cual nosotros estamos metidos ahí pues, buscando chamba? Es la productividad. El afán de todo empresario es la productividad. ¿Qué es productividad? Acá Adam Smith dijo, pues Adam Smith sostiene que la productividad aumenta a medida que se incrementa la división del trabajo, la especialización, las ventajas, ¿ya? Entonces, él hablaba a nivel de una empresa y a nivel de un país, ¿no? A nivel de empresa, por ejemplo, dice un empresario debe especializarse o en deben haber personas también que se especializan y no estar rotando de un lado para otro lado.
Entonces, cuando hay especialización, dice que hay mejor trabajo, mejor desempeño y por lo tanto hay productividad. Porque una persona que se especializa en una hora puede fabricar, por ejemplo, hablamos de ropa, ¿ya? A ver, pantalones, por ejemplo, 10 pantalones o un pantalón, dos, no sé cuánto por hora, ¿ya? Y le puede superar a una persona que no está especializada, ¿no? Entonces, la productividad depende de la especialización. Así, la misma máquina también, pues, ¿no? La máquina hay que especializar en una cosa, o hay que conseguir una máquina especializada, adecuada, ¿no? Porque cuando hablamos de productividad, hablamos del rendimiento de cada uno de los factores. Hay insumos que pueden generar mayor producción en un determinado tiempo, ¿no? Hay insumos que más ligeros, de mayor calidad, no sé, y hay, o sea, casi la productividad está ligado al aprovechamiento adecuado de los factores productivos. Entonces, detrás de la productividad están la eficiencia, la eficacia, la calidad, etcétera, etcétera. Eso vamos a ver en cuadro más abajo. Entonces, en este concepto de economía política que surgió en 1729-23, ¿no? Existen muchos economistas que trabajaban con Adam Smith, son contemporáneos de Adam Smith. Aquí están, pues, mismo Adam Smith, está Jean Baptiste Say y David Ricardo, y etcétera. Y no está Malthus también, Tomás Malthus, William Petty, y no son economistas muy conocidos. Ya tienen sus leyes económicas, Stuart Mill, ¿no? Y también está acá, pues, Carlos Marx. De todo, la mayoría son capitalistas, algunos son un poco medio moderados, son medio capitalistas y otros son medio socialistas, pero el marxista más centrado es Carlos Marx. Entonces, Carlos Marx, ¿qué hace? Él plantea la crítica a este sistema capitalista, porque había ciertas deficiencias acá en el sistema capitalista, había ciertas injusticias con ese factor que le da vida a las empresas, que le da vida al sistema capitalista y que no está bien pagado. ¿Quién es? Es el trabajador, ¿ya? Entonces, en Europa, en todo el mundo antiguo, ya se da, pues, las grandes industrias, las revoluciones industriales, la primera revolución industrial, la segunda, la tercera. O sea, ellos ya vivían, pues, un mundo distinto. Nosotros hasta ahorita no llegamos al mundo industrial del Perú. Entonces, en ese mundo ya había, pues, grandes empresas, grandes cantidades. Ya estaba la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ya estaban llegando a la Luna, llegando a otros espacios, ¿no? Ahorita acaba de entrar alguien. A ver, vamos a ver, ahí está. Ramírez, ya está. Bueno, entonces ahí, pues, Karl Marx surge y dice, ¿no? Acá dice lo siguiente, acá está la crítica, definición socialista, ¿no? Para el alemán Karl Marx era alemán, no era ni chino ni ruso, puede decir, porque el movimiento socialista, aparte de Rusia, estaba en Alemania. Alemania tenía una tendencia socialista, ¿ya? Para el alemán Karl Marx, la economía es la disciplina científica que analiza las relaciones de producción que se dan en el seno de la sociedad. Basándose en el materialismo histórico, Marx estudia que el concepto del valor, trabajo, que postula que el valor tiene su origen objetivo según la cantidad de trabajos necesarios o socialmente necesario para obtener un bien. Él lo plantea en 1818. O sea, nace en 1700 más o menos por ahí, y ya cuando está mayor plantea, pues, en esta teoría. Habla del valor. En una empresa, ¿quién genera valor en una empresa? Dice que es el trabajo, el trabajador. Por lo tanto, la riqueza que tiene
el empresario, él plantea que no es por su venta, ¿no? No es por lo que vende un producto a un precio por encima de los costos generados, ¿no? Que se dice, yo gasto 10, vendo a 20, estoy ganando 10 soles, ¿no? Pero no es por eso, según la teoría de Marx. El empresario se hace rico, se hace millonario, porque no le paga adecuadamente al trabajador, porque el trabajo es el único factor que genera valor agregado, porque el trabajador coge la harina, el azúcar, el aceite, coge la leña, el horno y hace el pan. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiese trabajador? ¿Cómo se generaría? Hoy en día, pues, claro, el empresario está generando robots, ¿no? Maquinaria altamente tecnificada justamente porque quiere desquitarse del trabajo, del trabajador. Y entonces, pero así haya robots, pero el trabajo es el factor principal, ¿no? Entonces, el trabajo es el que genera valor, genera riqueza, y el empresario se hace rico con la plata que le corresponde al trabajador. Dice, le paga lo mínimo y el resto se lo lleva, se lo mete al bolsillo. Entonces, el doctor Juan Velasco Alvarado, por ejemplo, planteó, aparte de sus revoluciones agrarias, que el único revolucionario del Perú, planteó de que con una ley, la distribución del 10% de las utilidades al año se iba a distribuir entre los trabajadores. Es por eso que hoy día ustedes entran a una empresa al año o a la medio año, no sé qué tiempo es que cuando distribuyen las utilidades les llega, aparte de sueldo, les llega un porcentaje, una platita. Esa es la ley del marxista, del socialista Juan Velasco Alvarado, que era el militar, ¿no? Que el único revolucionario que tuvo el Perú. Entonces, eso es la crítica al socialismo, y tiene 3 críticas más que vamos a ver posteriormente. El objetivo, bueno, la economía es lo que ya venimos hablando, ¿no? Es encontrar la satisfacción general a través del uso de recursos. Eso dice que es una repitencia. Acá vemos después de estas definiciones, ¿no? De lo que es el capitalismo, ya, lo que vimos del socialismo, la crítica, vimos al sistema económico. Como les decía hace un momento, el sistema económico es el mismo, el socialismo con el capitalismo, porque como pueden ver, el socialismo surge de la crisis, surge de la injusticia dentro de la empresa, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Alemania es un país socialista activo. Claro, no es socialista, no existe el Partido Socialista Obrero, en que todos son obreros, no hay, el auténtico socialismo está formado por los obreros, porque ellos son los afectados, ¿no? En Rusia, en China hay socialismo, pero inclusive dentro del socialismo hay empresarios, no hay capitalistas, hay funcionarios públicos. Es un socialismo falso, según lo que hablé de ellos, ¿ya? Entonces, acá tenemos el sistema económico. El sistema económico es la respuesta a los problemas que hay, ¿no? Entonces, acá lo que está en tela de juicio, pues sigue el sistema capitalista, el sistema socialista, y sigan cómo funciona. Entonces, un sistema económico, dice, es una forma de organización de las economías que una sociedad lleva a cabo para gestionar y administrar los recursos que lo dispone. En palabras más sencillas, el sistema económico es el conjunto de reglas que rige la economía de una zona geográfica. Función de las características del sistema económico podemos diferenciar 2 grandes, ¿no? En función, dice, de las características del sistema económico podemos diferenciar 2 grandes tipos. Aquellos que otorgan mayor poder al Estado, que son los socialistas, y aquellos que otorgan más importancia a la libertad de elección de los individuos, o sea, el sector privado. Ya. Entonces, acá estamos viendo que hoy en día existen 3 tipos de sistemas: el capitalismo, el socialismo y el mixto. Entonces, la economía mixta, el modelo mixto, coge a los 2, al capitalista, y este modelo lo viven los países europeos, los países desarrollados, ¿no? Ellos le llaman socialdemocracia, social democrático, ¿no? Y ahí está registrado también uno de los grandes partidos que fue en aquellos tiempos, en otros tiempos, el partido aprista, el
Partido es un país inscrito en Francia, queda esa institución que registra a todos los países socialdemócratas, ¿no? Pero acá, pues, el Partido Aprista ya no es socialdemócrata, ¿no? Es uno más del montón. Entonces, la economía mixta hace participar al Estado como protagonista de ciertos sectores y al sector privado es protagonista de administrar o de gobernar ciertos sectores. ¿Cuáles son los sectores ¿no? que, por ejemplo, que velan la parte del, estratégica, digamos, el Estado? Eso pasa en Europa, es la educación. En Europa, en los países desarrollados, la educación es gratuita, ingreso libre, no existe universidades privadas ni colegios privados. Por ahí que hay algunos que se les escapan, ¿no? Pero es mínimo, pues. La mayor cantidad de universidades, colegios son públicos. Hospitales, o sea, el sector salud. Hay grandes hospitales de grandes calidad. Dice que la reina de Inglaterra, cuando se enferma, se atiende, no se va pues, a una clínica en particular, ¿no? Se va al hospital en general porque ese hospital también es de alta calidad, ¿no? Un servicio de primera. Después viene la seguridad, viene vivienda, ¿no? Sectores de vivienda, pues allá no permite que alguien que se quede en la calle, que no tenga casa. El Estado es responsable. Acá en Perú también era así, pues, ¿no? Antes de los 90, cuando el capitalismo todavía no llegaba acá, ¿no? El capital, entonces, por ejemplo, el Estado construía universidades, es lo que actualmente existe, pues, San Marcos, Villarreal, no sé, y se han quedado ahí nomás. Habían colegios Guadalupe, Rosa Santa María, Melgar, no sé, que hay colegios acá en el centro, ¿no? Que pero claro que posteriormente el Chinito, con la venta de todas las empresas en los años 90, construyó colegios en buena parte ya de los conos, de todos lados. Sí, pues, en su primer gobierno el Chinito hizo un buen gobierno, digamos, después ya se corrompió, pues, ¿no? Bueno, entonces existe ese modelo mixto y que a esto le llaman modelo mixto, algunos le llaman un gobierno nacionalista o le llaman también socialismo moderno, ¿ya? En que se permite que existan tanto el privado como el público, ¿ya? Y eso es lo que se va. Entonces, ese sistema económico del que estamos hablando, como decíamos al comienzo, parte pues de esta premisa que se llama problema económico, ¿no? Dice que en este problema económico los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Entonces, si los recursos las necesidades, digo, son ilimitadas y los recursos son escasos, lógicamente va a haber necesidad, pues, ¿no? Y peor todavía un sistema que hay acaparamiento, ¿no? Entonces, pues, los recursos van a ser mucho más escasos todavía y se va a llamar la brecha y se va a llamar pobreza. Frente a esta situación de problema económico, surge el sistema económico para solucionar este problema, que se llaman actividad económica, que es lo que vimos en los elementos, actividad económica, producción, distribución, servicios, etc. Entonces, este sistema económico, como decía, resuelve los problemas, otro problema ya no tanto económico, sino problema de producción, problema productivo que es qué producir, cuánto producir, dónde producir, para quién producir, con qué producir, todo a eso también le llaman problema ya no económico, le llaman problema productivo, ¿ya? Entonces, esta actividad económica que es parte del sistema económico, hay que responder a esas preguntas, pero que no es fácil. A nivel de familia, a nivel de Estado, siempre se preguntan qué producir, ¿no? Cuando uno quiere emprender un negocio, una actividad, uno tiene que saber qué voy a producir, pues, entonces tiene que haber pues, estudio de mercado, toda la cosa. O sea, un país también tiene que ver pues, qué producir, ¿no? Pues, sus potencialidades, sus necesidades, porque no es tan fácil decidir qué producir. Ya ahí vienen los especialistas, ¿no? Y bueno, en
el sistema capitalista tiene estas características. Tienen que saber ustedes para darse cuenta. Uno es libre mercado, ¿no? La competencia perfecta. Entonces, hay que poner en tela de juicio. Si se da o no se da acá en el libre mercado. ¿Cuál sería lo contrario del libre mercado? Se llama mercado imperfecto. Este se llama mercado perfecto cuando hay libre mercado. Y mercado imperfecto es cuando hay distorsiones, ¿no? Cuando los empresarios, los productores, los ofertantes, generan pues, el control de los precios. No, ya no sería libre. Por ejemplo, ponernos un ejemplo, los zapatos, ¿no? Los intermediarios, los empresarios, ¿qué pasa? Ellos se van a Trujillo, en Trujillo les condicionan, tienen que vender a tal precio. Ellos ponen precio, ya no hay libre mercado. Le dice, si no nos das a ese precio, no te compramos, te quedas colgado con todos tus zapatos. Entonces, lo justo debe ser pues, que el productor diga, no, me ha costado tanto pagar cuero, mano de obra, pagar licencia, tanta cosa, y el precio debe ser tanto, ¿no? Y ajustarlo hasta lo mínimo. Pero el intermediario, la empresa viene allá, ellos fijan el precio, porque existe un monopolio en los intermediarios. Ahí ni siquiera tampoco hay libertad, ¿no? Porque si viniese otro y otro, pues uno le vende, el que vende zapatos en el Trujillo le vendería pues, al que le paga más. Pero como ya hay un monopolio, no pueden, lo tienen con la soga en el cuello. Eso pasa con la papa en la sierra, eso pasa con la coca en la selva, eso pasa con el arroz en toda la costa, el norte, el sur, ¿no? Eso pasa con todo. Entonces, los grandes monopolios le ponen el precio que les dé la gana y luego ellos venden en los supermercados, venden a un precio también concertado y monopolizado, ¿no? Las farmacias, en la cerveza, ¿no? Y en todos los aspectos, hasta en la finanza, pero no hablando ya en general. Hay 4 dueños nada más de los bancos y ellos te ponen la tasa de interés que quieren, etc. Todo es así monopolio en el Perú, ¿ya? Dice, la propiedad privada y especializada. Claro, en el sistema capitalista existe la propiedad privada, ¿no? Lo que discuten que en el sistema socialista no va a haber propiedad privada, te van a quitar tu tienda, eso es lo que me están diciendo en la televisión, y mucha gente vieja, mayor, siendo viejos, no se deja llevar por ese comentario, ¿no? Ya el socialismo moderno ya no, ¿cómo va a privar? Eso del socialismo puro, auténtico, teórico, sí, pues plantean que no debe haber propiedad privada, así como en China, Rusia, que en sus inicios, ¿no? Pero hoy en día ya existe propiedad privada ahí, en Venezuela existe propiedad privada, por eso ellos venden su casa y se vienen al Perú trayendo todos sus dólares en la casa. Existe propiedad privada. Pero, claro, en el auténtico socialismo, sí, pues se planteaba como teoría, pero no. Pero el sistema capitalista sí, pues su principal característica del sistema capitalista es la propiedad privada. Ya. El sistema capitalista, otra característica es que no hay intervención del Estado. El Estado no debe intervenir para nada. Según el artículo 59 de la Constitución dice que el Estado es subsidiario, nada más. ¿Subsidiario qué significa? Que es suplente, ¿no? El sector privado produce en todos los campos, ¿eh? Y aquel lugar donde no puede producir el sector primario, privado, entonces el Estado puede entrar ahí, pues, ¿no? Como decir, a suplir a esa necesidad de la gente, ¿no? Por ejemplo, eso podría haber hecho con la ivermectina, ahora en la pandemia, cuando el sector privado no había con qué curar, ¿no? Y las boticas encarecían los productos, todo lo que valía 3 soles, vendían 80 soles, claro, no sé cómo se llama, paracetamol, tanta cosa. Entonces, frente a ese acaparamiento, especulación, alteración de precios, el Estado pudo haber producido medicinas para esa pandemia, pero no le dio la gana, pues, ¿no? Dice, lo único que Vizcarra decía, métanse a su casa, como queriendo destruir la economía de la nación, porque el objetivo de la pandemia es destruir la economía. Ya. Bueno, acá tenemos esto, hemos visto.
Entonces, en resumen, ¿cuál es la crítica del marxismo al capitalismo? Uno dice que es que el excedente de mano de obra, ¿no? Que no les pagan adecuadamente a los trabajadores. Otro es que el Estado debe de participar regulando la economía, ¿no? Para que los capitalistas no hagan lo que les dé la gana con los monopolios, etcétera. Debe regular, debe cobrar los impuestos adecuados. Para eso, ayudar pues en la educación, la salud, pero dice que no funciona el Estado, al Estado lo arrinconan. Esa es la crítica del marxismo al capitalismo. Y finalmente, acá la tercera crítica es que el capitalismo se retroalimenta de las crisis económicas. ¿Qué significa eso? Para que el capitalismo siga existiendo, tiene que haber crisis, tiene que haber dependencia, ¿no? El capitalismo es como un aparato que da vueltas, un aparato que circula. Y llega un momento en que ese aparato se paraliza, se oxida. Como si sus tuercas, ¿no? Están más acá abajo. Acá está no sé, está más acá. Ahí está esto de acá. Este es el círculo económico, vean acá. Que la economía, acá está la empresa, acá está la familia, acá está el gobierno, acá están los mercados. Esto debe girar como una rueda. Las empresas deben comprar factores de las familias, producir, luego vender. Y vender ya bienes terminados, pero no, acá está arriba. Esto, lo que la familia compra, consumen, ¿ya? Y es así, gira, que gira, que gira. Pero dado que existe la alta tecnología, ya las empresas dejan de comprarle a las familias, no le compran mano de obra, no le dan trabajo porque hacen robots, no le compran insumos porque ellos están creando otra tecnología, por ejemplo, la nanotecnología, ya no necesitan tierra para producir, producen en el aire, ¿no? Etcétera, etcétera. Se genera la crisis. Entonces, ¿qué pasa si el empresario no le compra factores a las familias? Las familias se quedan con que sin plata. Y cuando quieren comprar para ir al mercado de bienes que las empresas han producido, ¿qué pasa? No tienen plata, pues no compran. Entonces, las empresas se quedan con su producción. Y las familias, como también viven de préstamos, no pagan sus préstamos a los bancos que están acá en el mercado de factores, que acá están los bancos, ¿no? Todos los mercados factores, mercado de trabajo, mercado de insumos, mercado de dinero. Entonces, si al no tener plata porque no tienen trabajo, no le dan trabajo a las empresas, no tienen dinero y no van al mercado ni van acá al otro mercado y este aparato se para haciendo más lenta cada vez y llega a una crisis, ¿no? Entonces, las empresas se quedan sin liquidez, sin plata para seguir produciendo. Entonces, ahí se llama la crisis financiera que se dio en el 2008. Entonces, esa crisis ya se viene repitiendo cada cierto tiempo. ¿Y quién le salva para que este aparato siga funcionando? Es el Estado que cobra, aparte de cobrar poquito, no de impuestos de estas empresas, al final siempre les salva la vida a los empresarios porque ellos de la plata, de la reserva que tienen, del Banco Central de Reserva del Perú, inyectan a los bancos, le dan a los bancos para que estos bancos le sigan prestando dinero acá a las empresas y a veces le prestan con intereses bajísimos. Vizcarra, por ejemplo, al señor López Aliaga, al candidato, le dio 12 millones de dólares o de soles para que reactive su empresa. Y así en el 2008, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos le daba millones de millones a las empresas para que puedan seguir activando, porque, ¿no? Y ahora, y las familias hoy en día les dan los bonos para que. Entonces, la liquidez es un problema de liquidez. Este sistema capitalista no es un buen sistema porque uno genera pobreza, desempleo por su alta tecnología y genera desigualdades, pues genera pobreza, desigualdad. Entonces, justamente eso es un problema que critica Karl Marx.
Eh, Estas crisis generan, ¿cómo le llaman? La dependencia. Está por acá, ¿no? ¿Dónde está eso? Lo que se llama dependencia económica. Necesariamente tiene que haber crisis, o las crisis pueden ser provocadas, o naturalmente existir esa crisis. Aunque hoy en día, dado que esta crisis ya están provocando pues a través de la pandemia, ¿no? La pandemia, y como ya bueno, se están dando crisis en los países y los países se están endeudando con los préstamos de los grandes financistas, los grandes bancos, el Banco Mundial, FMI, Fondo Monetario Internacional, y ahora se están volviendo otra vez dependientes de ese gran capital y se están volviendo, pues, digamos, al servicio, tanto en lo político, en lo económico, en todos los sistemas, ¿no? Eso se nota ya. El Perú se ha prestado, por ejemplo, ¿cuánto se ha prestado el Perú? Se ha prestado 11.000 millones con Vizcarra y ha comenzado a reflotar la economía y ahora estamos endeudados. Pues. Dice que el niño antes nacía con un pan bajo el brazo y ahora nace con una deuda en su brazo, ¿no? Entonces, así por el estilo, acá están los sistemas, los elementos que ya se ha repetido y acá está en otra forma. Necesidades, actividad productiva, problema económico, los factores, agentes, productores, etcétera, etcétera. Entonces, acá está la actividad productiva, que es producción, distribución de servicio, ¿no? Este es el segundo elemento que estamos viendo. De ahí se soluciona qué producir, cuánto producir, cómo producir, etcétera. Cómo también distribuir acá, ¿no? Cómo distribuir y para quién producir. ¿Ya? Y luego tenemos el círculo económico, como los planteamos. Acá están todos los elementos del sistema y cómo funciona. Y bueno, acá tenemos la productividad, ¿no? Que es el objetivo de toda empresa y que es lo que a diario vienen vigilando, ¿no? La productividad, porque de eso depende si ganan o pierden. Entonces, la productividad que está acá abajo en esta fórmula tiene como respaldo lo que es la efectividad, la eficiencia y calidad. ¿No? Esto vamos a ver en la próxima clase, qué significa cada una de estas cosas y cómo es que se genera la productividad. Entonces, este punto se trabaja mediante lo que se llama los índices. Se calcula cuánto es la productividad mensual, la productividad diaria, ¿no? Para ir haciendo reajustes. El empresario tiene que manejar estas fórmulas en su trabajo para darse cuenta si está bien o mal. Entonces, ¿qué es productividad? Dice, acá hay una fórmula, eficiencia por calidad, ¿no? Acá reemplazan la fórmula. La eficiencia es el tiempo real dividido entre tiempo disponible. El tiempo disponible en una economía normal, digamos, es 8 horas. Hubo una revolución, una lucha de los Chicago Boys, no sé cómo le llaman eso, un grupo sindical de unas empresas en Estados Unidos que lucharon por las 8 horas de trabajo. Ya, entonces, el tiempo disponible son 8 horas, pero a veces en una empresa hay gente ociosa que llega tarde, que está ocioseando, no trabaja, entonces solamente trabaja 7 horas con 20 minutos, por decir, ¿no? Y como 40 minutos no trabaja. Entonces, acá la eficiencia no es el 8 horas, pues es menos, es una parte. Luego, la calidad, ¿no? Dice que se planea producir 18 productos por esas 8 horas, 18, pero se produce 13 nada más. Y eso se da en la vida real, pues, ¿no? Entonces, multiplican estos dos y sale 66%. La meta de productividad es el 100%, pues el pleno empleo, ¿no? Lo máximo con toda una eficiencia, eficacia, que le llama, trabajar pero en la vida real siempre se produce de un 66, de 60 hasta 80, ¿no? De un 60, bueno, es aceptable. Si baja la productividad de 60 para abajo, ya ahí está pasando un problema.
Entonces, tiene que ver qué factores, porque acá tiempo real dice, es eso de la mano de obra, pero no, hay que también evaluar sobre los otros factores, ¿ya? Entonces, este tema de productividad vamos a ver en la próxima clase ya con los cálculos. Entonces, más o menos esto es a grandes rasgos lo que es la economía, ¿no? No he entrado mucho en definiciones, tipo de economía, porque más me he centrado en la parte de los sistemas capitalistas, socialistas. Y bueno, la economía no ciencia pues amplísimo, que estudian pues 7 años, 5 años, ¿no? Y uno no termina de estudiar. Bueno, en una clase no se puede hablar de todo esto. Bueno, ¿alguna pregunta para ver la tarea? Profesor, bueno, Ya. ¿puedo Bueno, opinar? bueno. Sí, sí. Bueno, ya que usted habla sobre la economía, Ujú, ¿qué pasará cuando en esta situación que estamos, por ejemplo, ujú, uno de los gobernantes que va a entrar, por ejemplo, el lápiz, ¿no? El ujú. símbolo lápiz y se gana, y dice que él, por ejemplo, si él gana, todo va a ser privatizado, o sea, no va a haber importaciones. ¿Qué pasará para el país? ¿Será para bien o para mal? ¿Qué Ujú. opina usted? No, no, según la teoría, no es que va a ser privatizado. Ahorita está privatizado ya la economía, los recursos, en todos los sectores que estamos viendo acá, todo está privatizado más bien, hoy en día. Lo que el socialismo en su teoría dice que va a ser estatizado, que el Estado te va a quitar, dice, a sus tiendas, tu casa, todo, y lo va a repartir a todo el mundo, ¿no? Eso es en teoría. Pero en la práctica no existe, pues, en ningún país eso, ni siquiera Rusia, China, que son socialistas, el Estado le quita sus bienes. Bueno, ya China, Rusia, la gran parte de los bienes sociales son pues, de todo el público, ¿no? Y ahí también existen propiedades particulares, privadas. No en Venezuela, por ejemplo, nosotros tenemos miedo, nos comparan, en Venezuela existe propiedad privada. Ya no es que el Estado te va a quitar todo y te va a quedar sin nada, te va a quitar tu plata, dice, hay profesionales médicos, inclusive están llevando su plata a Estados Unidos porque piensa que el banco le va a quitar su plata. Eso es pura mentira, señorita alumna, señorita alumnas. Eso es un cuento chino, ¿ya? Eh, eh, en un mundo ya globalizado, ¿no? Uno no puede ir contra la corriente. En el mundo globalizado, ¿no? El mundo funciona ya como un solo país, como un gobernante. El Estado-nación que vimos la vez pasada, el gobernante, por ejemplo, del Perú ya no tiene mucha fuerza, sea Vizcarra, sea Alan García, Toledo, etcétera. Todo su gobierno estaban dirigidos por la potencia mundial. El Perú era pues asignado como proveedor de materias primas, nada más, ¿no? Entonces, en un mundo globalizado, el que decide es el sector externo. Entonces, mal haría un gobernante nuevo que ingrese, decir, yo me alejo del sistema mundial y me vuelvo comunista y solamente el Estado va a manejar todo y a su criterio, ¿no? Eso quiso hacer Venezuela, pues Cuba también, y por eso lo han sacado del sistema y los cubanos y los venezolanos están castigados. Quieren usar los bancos, no pueden usar los bancos. Quieren estar el sistema comercial, ¿no? Por los canales y les cierran las puertas, nadie les compra porque todos los países están manejados por un gran poder, gran capital mundial, ¿no? Entonces, el sistema imperante es el sistema capitalista hoy en día. Un sistema socialista que quisiera actuar con toda su teoría no va a poder. Por eso lo que existe hoy en día, si es que entra un gobierno
de tendencia socialista como Lápiz tiene que acomodarse, ajustarse al sistema capitalista. La diferencia entre, por ejemplo, Keiko, y que Keiko no se preocupa mucho por la función política del Estado. Al Estado lo arrincona. En cambio, Lápiz sí le va a dar peso al Estado para que el Estado vele, ¿no? Primero va a cambiar la Constitución y luego va a poner como un derecho la educación, la salud, la vivienda y seguridad, que son los principales, la alimentación, que es parte de salud, ¿no? Y otros sectores estratégicos para que el pueblo tenga beneficios, ¿no? Está hablando que va a haber ingreso directo a las universidades, sin dar examen, y de hecho está planteando también que va a crear, que va a crear universidades en todo el Perú, como un anexo de San Marcos. Va a haber San Marcos en Lima, en Callao, va a haber San Marcos en Apurímac, en Puno, San Marcos, universidades así como anexos para que todos los alumnos, estudiantes que terminen el secundario puedan ingresar a las universidades, ¿no? Pues si es que quieren, pues. O si no, van a crear también lo que es ¿cómo se llama? El Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y eso implica que va a haber institutos tecnológicos, porque los institutos tecnológicos se llaman a hacer tecnología, ¿no? A hacer ciencia y tecnología. Entonces, el Lápiz está viendo que el Estado sí debe trabajar para el pueblo, ¿no? Y no como el sector privado, el sector el otro grupo de los capitalistas que no quieren que el Estado exista, que el Estado cumple sus roles, ¿ya? Eso sería, pues, mi respuesta, señorita. Sí, pero lo malo es que hoy en día los presidentes cuando entran al poder es mentira, ya no cumplen su promesa. ¿Sí? Ya no cumplen, eso es lo malo. Claro. Empezando por el fujimorismo. Porque, ya, bueno, los partidos políticos están llamados a vigilar a los gobiernos, los medios de comunicación. ¿Qué pasa acá? Alguien está haciendo bulla. Los medios de comunicación que están llamados a vigilar al gobierno, los ciudadanos que están llamados a vigilar al gobierno, si es que no cumplen lo que prometen, están en crisis. Los partidos políticos son no sé qué serán, ya no sé nada, pero los colegios profesionales están atemorizados, porque hoy en día en el Perú el que impera, el que gobierna es el capitalismo, ¿no? Hay grandes monopolios en los medios de comunicación. Si alguien reclama o los campesinos protestan, los sindicatos protestan de transportes, protestan, los profesores hacen su huelga, ¿qué le dicen? Le dicen terroristas, lo meten a la cárcel. O sea, estamos amenazados, vivimos en un mundo de temores. O sea, que nos han... En cambio, el asunto es, inclusive la Constitución permite eso, pues, ¿no? Entonces, por eso es que el Lápiz quiere primero cambiar la Constitución, cambiar las reglas de juego y dar oportunidad de que los partidos políticos existan de verdad. Cuando los gobernantes actúan mal, no cumplen sus funciones, los partidos políticos tienen todas las facilidades para hacer sus reclamos, su protesta, ¿ya? Y así todos los gremios, las instituciones, aunque ahora el Perú ya está despertando, pues, ¿no? Está despertando, los jóvenes se están despertando, ya se hacen sus protestas, sus marchas. Así como en Chile, como en Colombia, en todos los países ya el pueblo despertó. Ya este gobierno, el sistema capitalista, no es ni siquiera, es neocapitalismo, neoliberalismo se llama, nuevo no es porque nuevecito, sino porque es diferente a lo que es el capitalismo verdadero. Entonces, el Perú está, pues, atemorizado.
década de los 90, ¿no? Cuando descuartizaban, desaparecían estudiantes de la cantuta. Cuando alguien protestaba, ya te liquidaban, desaparecían, pues, te capturaban. Ahora, ¿qué está pasando con esos 18 muertos? ¿No? Así actuaban siempre. Entonces, por eso es que la gente no sabía controlar, no sabía protestar. Por eso entraba un gobernante, ahora hacían lo que le daban, prometían y prometían, nunca hacían nada, porque ¿quién iba a reclamar? Nadie. Todos estaban asustados. Entonces, eso es el problema. Entonces, con el cambio de la Constitución, entonces la gente, los partidos políticos tienen que organizarse, los estudiantes, ¿no? Los grupos profesionales, los sindicatos, las asociaciones, tienen que despertar y exigir a su gobernante. ¿Quién nos respalda? Nos respalda el sector externo. El sector externo no le conviene, no le gusta que haya un país como el Perú. Por ejemplo, el sector externo, los países europeos están viendo al Perú como un modelo fallido. Porque dice que acá no existe un gobierno capitalista, porque acá lo que existe es un saqueo. Un gobierno le llaman neoliberal, ¿no? Porque el modelo capitalista busca homogenizar, de cierta forma, pagar bien a los trabajadores, respetar, ¿no? Y hacer buenos programas sociales para la gente pobre. Y luego es un equilibrio ahí. Pero en el Perú lo que está viendo es pues, un saqueo pero feroz. Y por eso el sector externo, la comunidad internacional, están apoyando al lápiz. Porque hay la esperanza de un cambio. En cambio, el sistema que se está imperando actualmente, no hay esperanza. Bueno, ese es el... Profesor, pero parece que se acerca un fraude electoral. Oye, alguien... Vienen a ser como pobrecitos, se venden como pobrecitos, que son campesinitos, que vienen de los trabotas, X cosas. Cuando llegan al gobierno de todos se embolsían y chao. Por eso no hay que creer. No participamos ni el otro. Pero bueno, ya cada persona saca su conclusión, ¿no? Si se deja engañar con que son pobrecitos, campesitos, sus ponchos, sus gorros, ¿no? Yo no creo en eso. La experiencia que ha pasado con los gobiernos, al final uno vive de su... Eso es lo que ha pasado con Toledo, ha pasado con Ollanta. Todos se rasgan las vestiduras. Y la gente pues que se deja engañar. Por ejemplo, entró Toledo como profesional, hizo algo, ¿no? Y puso orden, la economía creció, se insertó muy bien en el mercado. Y bueno, al final se llevó la plata también, pues, de las grandes, de la transoceánica, ¿no? Y después por ahí narcotráfico. Luego entró Ollanta, tuvo miedo de hacer la gran transformación y le hicieron firmar a la fuerza la hoja de ruta, que le llaman, ¿no? ¿Quién le hicieron? La derecha, pues. Entonces entró Toledo, entró Ollanta, porque detrás de todo gobierno está pues, el gran poder capitalista. ¿Qué pasaría ahorita? Por ejemplo, puede entrar Castillo, quiere imponer, cambiar la Constitución y dar pues, oportunidad al capital nacional y enfrentarse al capital extranjero, los grandes transnacionales, los consorcios, industria de lo extranjero. Pero es posible que no surta efecto, porque puede ser que el sistema internacional, como se dice, haya pues un sabotaje económico, que no quieran producir, porque el temor es que se puedan ir de acá. No, si hay un gobierno ha sido muy fuerte que controla, que vigila la explotación de los recursos, dice la amenaza es que se puedan ir de acá, se salen del Perú y nos quedan sin nada, ¿no? Pero esa experiencia ya lo mostró Evo Morales. Dice que cambió las reglas de juego, cambió la Constitución. Disculpe que le corte. Hace 3 días estoy hablando con una boliviana.
Ya. ¿Qué opinión tienes de tu país con Evo Morales? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué tú piensas? Y ella, mira, siendo boliviana, de Cochabamba, blancona, buena moza, en Perú, ya más de 10 años, casado con peruano, yo también soy peruano, y me dijo, no pasa nada. Acá que le pintan bonito a nivel mundial, nacional, pero tenemos un endeudamiento que ni se imaginan cómo estamos. Y eso también van a pasar ustedes, ¿no? Me dijo. Que sí. Sí, profesor. Sí, sería ya, verdad, sería tiempo, porque verdad yo reniego con ese gobierno de Evo Morales. Ya pues, pero ¿dónde más? Pero tú tienes conocimiento, o te han dicho. No, es como si yo soy peruana, me voy al extranjero, hablo de mi país, tengo que hablar lo que pasa, ¿no? Ahora, ella siendo boliviana, ella dio el punto, ¿qué opinas de tu país? ¿Cómo está? Y ahí me dijo, pues, especialmente me habló de Evo Morales. Y yo que sí, todas tenemos un endeudamiento, si supieras cómo estamos endeudados. Ya no me contó más porque teníamos que hacer otras cosas. Si no, tendríamos... Y como a mí yo no mucho política en sí, no me interesa mucho, ya tampoco le hice más conversación, le dejé ahí nomás. Son palabras de base. Bolivia no tiene deuda externa. Tendrías que ir a fuentes verdaderas, no comentarios. Pues así, por ejemplo, nosotros estamos educados por la radio, por la televisión, que lo mienten. Tienes que ir a fuentes verdaderas y ver si Bolivia tiene deuda externa. Bolivia no tiene deuda externa. ¿Ya? Y ahora ya están fabricando autos eléctricos. Y, producen celulares, ¿no? Y están vendiendo eso. Bueno, habría que estudiar muy bien. No, lo mejor es estudiar, ¿no? A ver las fuentes, porque que nos dice, bueno, ya. Sí, pues es un problema, la economía es un problema grande, ¿no? Y hay que analizarlo. Entonces, hoy en día... Ninguno de estos dos candidatos, la manera en sus propuestas y todo eso, no nos conviene a todos los peruanos. Ni Keiko, ni Castillo. ¿Tu voto va a ser en blanco entonces? Sí, mi voto va a ser nulo, en blanco, por nadie. Pero yo les pregunto a todos, ustedes, ¿el Perú necesita cambios estructurales verdaderos o no? Yo sí pienso que sí, profe. Todos pensamos lo mismo. Este sistema, ahora que si el lápiz vaya a ser la alternativa, pero no tenemos otra, ¿no? Eso de que el Perú necesita cambiar totalmente las estructuras productivas, ¿no? Sociales, porque se nota pues en la educación. ¿Cuántos de los alumnos que salen de colegios van a la universidad? Tienen mejor educación. Está privatizada la educación, ¿no? La educación está clasificada ahora con este sistema. La salud, los hospitales, ¿cuántos hospitales del niño existen en el Perú? Hay dos nomás, uno está en Brasil y otro está en Javier Prado, ¿no? Y no tenemos oxígeno, no tenemos muchas cosas. Uno va pues al seguro, te dan tu paracetamol, cualquier cosa, te da la misma cosa. Dice, hay un déficit de médicos tremendo. ¿Por qué si hay déficit de médicos, de especialistas, ¿no? De geriatras? No existen, pues, si existen tantas universidades, ¿por qué no se preparan allá? Porque hay una elitización de esa especialidad. Vivienda, estamos buscando invadir, mira cómo es la cuestión, las inmobiliarias es una mafia tremenda. En el Perú hay 3 tipos de propiedades, ¿no? De tierra, mejor dicho. Está lo que maneja el Ministerio de Agricultura, que es de todos los peruanos, grandes, miles de millones de hectáreas del Perú, que pertenece a todos los peruanos. Pues hay otra tierra ¿cómo se llama? De las municipalidades, de la comunidad, no se llama, ¿no? Y otras tierras privadas, lógicamente. Mira, de esas tremendas extensiones de tierras,
no sé quién les entrega, por ejemplo, 50 hectáreas, 100 hectáreas de terrenos inmensos, y estas inmobiliarias nos venden a nosotros $15,000, $30,000, 15,000, no sé, nos venden pues, por lotecitos. ¿Y esa plata quién le da? El Estado tiene por obligación hacer viviendas, hacer saneamiento urbano, habilitación urbana, con agua, luz, desagüe. Cuando ya estadísticamente, los estudios estadísticos del INEI, por ejemplo, estudia que tal porcentaje no tiene vivienda en el Perú, ¿no? Hay gente hacinada, ¿no? Entonces, ¿el gobierno qué hace? Esas tierras lo utilizan, le dan habilitación urbana, toda la cuestión, luz, internet, y ahí les vende pues, a precio barato, ¿no? O les da pues como eso, techo propio, vivienda, todo. Pero hoy en día lo que está pasando, esas tierras lo dan a los privados, o sea, la vivienda ya está privatizada también, así como la educación, la salud. Entonces ellos hacen la habitación urbana y nos venden pues, a precios tremendos. Entonces hay una mafia ahí, ¿no? Esa plata que reciben ellos deben estar repartiéndose, porque esa plata pues, no es ni siquiera del Estado, es de todos los peruanos. Ya, entonces, un modelo de ese tipo en que convierte en mercancía la educación, convierte en mercancía la salud, la vivienda, lo que es seguridad, la policía ya no le cuida a los peruanos, cuida a las empresas, ¿ya? Entonces, un gobierno de ese tipo en que los puertos y aeropuertos, la energía eléctrica, el agua quieren privatizarlo, no todo es privatizado, y que genera pues pobreza en el Perú. ¿Eso debe cambiar o no debe cambiar? Eso es lo lógico, ¿no? Entonces, ahora Profesor, eso debería cambiar. Mucha gente no se da cuenta que nos están llegando tremendas tarifas de agua y luz a nivel nacional. La educación, bueno, ahora, ¿quién tiene buena calidad de educación? No tenemos. ¿Por qué las grandes inversiones de extranjeras no vienen a hacer industria acá, en el Perú? Porque no encuentra jóvenes capacitados. ¿Por qué todos se van a China? Porque en China se le educan muy bien en todas las áreas ¿no? tecnológicas. Ahí van porque allá está barato la mano de obra. Ahí en China hacen pues, industrias para todo el mundo. En el Perú, ¿por qué no hacen industrias acá? Si acá hay minerales, hay materia prima de todo lado, ¿no? Por ese lado. De acá se le llevan, por ejemplo, el pejerrey, el pescado, se llevan a China y China lo mandan a la conserva acá. Toda la lana de vicuña se llevan los chilenos y lo exportan allá ya procesados, todo, y después nos mandan a ropa, cuestiones de prenda. La madera que se llevan a Suiza, ellos lo procesan, los mejores muebles para el mundo, y acá no producimos nada. Entonces, ese modelo capitalista que nos han convertido en proveedores de materia prima, ¿debe de cambiar o no debe de cambiar? Esa es la pregunta, es sencilla. Entonces, ahora que si el lápiz tiene un buen equipo técnico, ¿no? O si los peruanos estamos capacitados a entender eso, porque todo cambio es como un parto, pues ahí tiene que haber dolores de parto y luego cambiar, ¿no? Y seguro que si entra el lápiz, como más parece que va a ganar, le van a hacer la vida imposible. Esas transnacionales que están acostumbrados a llevarte gratis todos nuestros recursos a otros países, le van a hacer la vida imposible. Y la gente, lejos de apoyar a su gobierno, van a decir, ese no sabe, no sirve para nada, nos han venido a engañar. No es que la intención debe ser buena, sino que las transnacionales, el gran capital acostumbrados a la mamadera del Estado, la gente no sabemos actuar, pues, ¿no? Eso es lo que pasa. Sí, pues profesor, pero como usted dice, no, si el gobierno que entra y va a prometer algo que tiene que hacerlo, lo tiene que hacer. Si no lo hace, eso es lo malo, pues que no cumplen, o sea, no cumplen. Y tiene que recibir respaldo, porque la lucha, la guerra es fuerte. Y ahorita, ¿por qué han matado tanto? Hasta no le interesa derramar sangre inocente con tal de ganar. No le echan la culpa al lápiz, como es terrorista, no, hasta mata. El capital transnacional que está acostumbrado a estas grandes ganancias, van a sabotear la economía, la política, ¿no? A no ser que, por ejemplo, ¿cuál fue el error de Toledo, de Ollanta? Que no
no tener la fuerza de los sindicatos, de los comerciantes del pueblo peruano. Ollanta ni siquiera tenía partido político, Toledo tenía las justas. Entonces, ¿quién le iba a respaldar frente a las transnacionales, frente a los capitalistas? ¿No? El pueblo tiene que luchar. No es que es esperar del gobierno, el gobierno no me da mi mamadera, no me promete, no es esa cuestión. Acá nosotros mismos tenemos que ser conscientes de cómo está funcionando la economía y tenemos que respaldar a tu gobierno. ¿Ya? Eso también es el asunto. Profesor, yo pienso que a nivel nacional la mayoría del pueblo peruano está apoyando al lápiz, pero me parece que va a haber fraude y eso no nos va a dejar sacar adelante. Sí, el Perú está ahorita como entre la soga, como se dice, la pared y la espada y la pared, ¿no? Gana uno, va a haber problemas. Gana el otro, va a haber problemas. Si gana la China, a pesar de que el apoyo masivo, por ejemplo, más del 80% está con lápiz. No sé si han visto ustedes que del Cusco lo han votado a China. Eso no lo pasa en los medios de comunicación. ¿De dónde más lo han votado? De Huaraz, no sé de dónde más. De toda parte que vaya a Pucallpa lo votan, no lo reciben. Pero, ¿qué pasaría si gana esta señora? El pueblo se va a levantar. No le van a dejar gobernar, así como los 5 años estado en crisis política estos 5 años, otros 5 años más en desgracia. Va a haber una Sí, una desgracia. Los afectados somos nosotros, o sea, la gente clase media, ¿no? Esos ricos siguen y le da igual el pueblo. Entonces, prometen para un rato nomás. ¿No? ¿Qué creen esos? Pero como el pueblo, como tú dices, ¿no? Como dicen ustedes, como el pueblo ya despertó, de hecho que va a haber problemas. Acá va a haber los problemas sociales que están como se llama, embalsamados, embalsados. Todos van a salir a luchar y ¡pum! Y más vamos a estar en Va a ser peor, ¿no? Y si entra el lápiz va a ser lo mismo. Los de la derecha van a hacer la vida imposible para desprestigiar. Y van a crear terrorismo, ya. De hecho, que va a ser terrorismo, ya. Lo ha hecho las veces, ya ves. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Quién creó el terrorismo? Cuando un gobierno nacionalista se aproxima, salen los senderos. Cuando el capitalismo está ahí gobernando, vivito y coleando, el terrorismo no existe, desaparece, ¿no? Y no sé si se dan cuenta, ahorita está llegando ya, pues, se aproxima, se avecina un gobierno nacionalista del Perú. Ya está empezando el terrorismo. Dice, ¿de dónde han aparecido esto? ¿Quién lo ha hecho aparecer? ¿No? Entonces, ¿quién lo controla al sendero? Ese es el asunto también. Como el grupo Colina, profe. O sea, yo digo que si se sale Keiko, ¿qué se les dice a las víctimas del terrorismo? Del grupo Colina, de los estudiantes de la Caltuta. Ellos, cuando Keiko salga, supongamos, ¿no? Va a indultar a sus padres, a sus familias. A Vladimiro. No, a todos ellos. Entonces, ¿qué les decimos a esas víctimas? A nivel internacional, no tiene ética moral Keiko para poder acabar con la delincuencia en el Perú, porque empezando por ella es delincuente, ha robado y ha matado. Bueno, este es un tema muy crudo, muy triste que ya se aproxima, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos compete, nos conoce a pensar bastante y tomar nuestra decisión, pues. Bueno, gracias por su paciencia. Entonces, acá viene la tarea, vamos a abordar esto. Acá, ¿dónde está esto? Un trabajo, ¿no? Profesor, disculpe, ¿me podría agregar mi correo? Porque quiero dejar mi trabajo, pero no puedo, no estoy agregado ahí en el Classroom. Ya. ¿Tú eres de apellido? Arroyo Rodríguez. Ya, justo estaba viendo hace rato. Acá tengo varias cositas de lo que me han enviado y cuestión de tiempo no lo he agregado. Ya, ahorita termino la clase y voy a revisar todo el WhatsApp para ponerlo al día de todo esto.
Ya, profe, gracias. Ya. Ya, bueno, acá está la tarea que he dejado, ¿no? Dice que se estima elaborar un mapa conceptual del tema sistema económico, eso que estamos viendo en la lectura y también el diapositiva, el video que vamos a leer, utilizando los materiales compartidos, son dos, ¿no? Uno ya presentó inclusive. Entonces, acá dice rúbrica y acá está lo que se va a calificar, ¿no? Entonces, primero dice, identifica y define cada uno de los elementos, o sea, un concepto de cada uno de los elementos y debajo de cada concepto viene las partes de cada elemento, ¿no? Pues, factor productivo, que es un elemento, debajo pone insumos o tierra, capital, trabajo, empresario, ¿no? Y un poco su definición. Es un mapa conceptual y eso ya se va a ser calificado en promedio 20, ¿no? Y eso va a aparecer en el Classroom, pues. Ya bueno, eso sería todo por el día de hoy y gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima clase, profesor. Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ya.